Acá hacemos el estudio de cuello uterino, el PAP, donde tomamos muestra del moco del cuello y podemos ver células anómalas que son consideradas precursoras del cáncer, y la colposcopía, en donde miramos y ubicamos si existe alguna lesión. En este sector nosotros nos encargamos del procesamiento de las muestras biológicas, de las biopsias, procesar todas las biopsias con el fin de convertirlas ellas en láminas histológicas, que serían las láminas de vidrio, que luego yo en el microscopio proceso a verlas, analizarlas para realizar un reporte histopatológico. También tenemos al lado lo que es la parte de la citología, todo lo que es el procesamiento de los papanicolaos, ¿verdad? De la parte de citología cérvico-vaginal, y ella se encarga de colorear las láminas y también pasarme luego las láminas de PAP para su análisis y diagnóstico final.